El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos una vez más a su programa El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. Les recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como El Baúl de Pesqueira, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. El tema que abordaremos hoy es masculinidades e identidad regional. Y para ello estará el doctor Guillermo Núñez platicando con nosotros. Para dar inicio, les presento la cápsula de mi compañero Jorge Urías, que lleva por título Masculinidad e Identidad. Masculinidad e identidad. La perspectiva de la construcción simbólica de la masculinidad y de la identidad y subjetividad de los hombres es central en los estudios de género de los varones y las masculinidades. La masculinidad alude tanto al significado correcto de ser hombre como a diferencias con la feminidad. Desde la perspectiva de los estudios de género, es una categoría social, una organización de significados y normas que sintetiza una serie de discursos sociales que pretenden definir el término masculino del género. La masculinidad hegemónica es un poderoso estructurador de identidades tanto sociales como individuales, externa y preexistente al sujeto como identidad a implantar y adjudicar durante el proceso de atribución de género. Tiene en su seno los valores y antivalores a los que hay que acercarse y alejarse para ser un hombre adecuado, y como tal, queda profundamente impregnado en el modo de existir masculino y en el modo de pensar femenino sobre el hombre. La identidad, tanto en nivel de sujeto como en el de comunidad, no es permanente fruto de un proceso autorreflexivo, sino más bien el descubrimiento de que se es en comunidad, en una relación de pertenencia que crea nexos de identidad. La identidad supone un sentimiento de pertenencia que subyace el autorreconocimiento del grupo y que expresa la valoración de elementos que conforman la propia cultura, hábitos, costumbres, creencias, folclore, conocimientos, conceptos e ideas. Por tanto, la identidad es un modo de ser que nace no solo de la pertenencia común, sino también de la diferencia. La identidad regional en Sonora es característica por aspectos como la vestimenta, camisolas, sombreros, botas, pañuelos, pantalones de mezclilla, así como alimentos como la carne asada, los dogos, las enchiladas sonorenses, caldo de queso, coyotas, entre otros aspectos como el lenguaje, el clima, entre otros. Todo ello permeado por las perspectivas y roles de género. ¿Qué debe hacer un hombre y qué debe hacer una mujer? ¿Qué actividades son más proclives a realizar los hombres y viceversa? Influenciado por una conducta social aprendida y que muestra valores y concepciones sociales de cómo debe funcionar el entorno. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Urías. Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del Baúl de Pesqueira. El día de hoy estaremos conversando un poco acerca de las masculinidades y la identidad sonorense. Para ello nos acompaña el doctor Guillermo Núñez, licenciado en Sociología por la Universidad de Sonora, realizó la maestría en Humanidades en la Universidad Estatal de Arizona y el doctorado en Antropología en la Universidad de Arizona. Investigador titular del Centro de Investigación y Alimentación y Desarrollo, CIAD, desde 1997. Profesor en la licenciatura en Antropología de la Universidad de Sonora. Autor de 8 libros y escritor de más de 70 artículos y capítulos de libros. Originario de Guaymas, Sonora, sus principales temas de investigación son los estudios de género, los estudios de identidad y cultura regional y los estudios de folclore. Le damos la bienvenida, profesor, espero se encuentre muy bien. Lo saludo y lo escuchamos. Gracias, Jorge, pues es un gusto estar en el programa de Raúl de Pesqueira, un programa con tanta historia, que aborda el tema de la historia, pero además con tanta historia en Radio Universidad. Bueno, empezamos. En su experiencia, ¿qué es lo que él y la sonorense más añora cuando se va del estado o pasa un tiempo fuera? Fíjate que yo he estudiado la identidad sonorense, la identidad regional, y es interesante siempre preguntar sobre ese tema del extrañar, de la nostalgia, porque de alguna manera te permite entender cuáles son como esos elementos emblemáticos con los cuales la gente sonora construye su identidad cuando está fuera y que le recuerdan la identidad sonorense. La identidad, desde el punto de vista antropológico, son las fronteras simbólicas del yo, es decir, cómo construimos esas fronteras de quién soy, de manera contrastiva con los otros. Y entonces es muy interesante cómo, yo siempre digo, los sonorenses nos folclorizamos mucho cuando estamos fuera del estado
Y entonces hacemos gala, sobre todo frente a los otros de la Ciudad de México, de otro lugar. Y acentuamos, por ejemplo, palabras muy regionales, las usamos más a menudo de lo que las usamos en Sonora, el apapuchi y el demás, ¿no? Pero también la entonación la acentuamos más marcadamente sonorense, como que hay un performance lingüístico como para construir esa identidad ahora que se está fuera y frente a los otros. Pero también hay un performance de gestos, de movimientos, de actitudes que se asocian como con la franqueza, la honestidad, un poco el atrabancamiento, ¿no? No ser muy remilgoso, no ser oso en las formas. Eso es un performance también del cuerpo, aparte de lo lingüístico. Y por supuesto que hay productos emblemáticos, la tortilla grande, la tortilla de agua siempre, o las tortillas de manteca, las de harina, pues, ¿no? También hay el chiltepín, la gente procura llevar chiltepines o el chile colorado, ¿no? Las sartas de chile. Presumir la comida, el cocido, el caldo de queso, cocinar ese tipo de cosas, invitar a otros sonorenses que viven también en esa ciudad para ir a comer juntos, ¿no? Y por supuesto la carne asada, esa constante alusión a la carne asada. Curiosamente, en Sonora también tienen, por ejemplo, muchos platillos, Guaymas tiene muchos platillos que tienen que ver con pescado y mariscos. Una cosa que hacen los hombres de Guaymas, así como los de Hermosillo les gusta organizar carnes asadas, allá se organizan ir a pescar y luego invitar a los amigos, a las familias, a comer ceviche. Por ejemplo, eso también podría ser presumido, pero curiosamente no se ha posicionado como emblema de identidad. Claro. Pero, por ejemplo, los guaymeses tienen machaca también, pero machaca de pescado. En Guaymas hay burritos de machaca, de pescado. Entonces, es muy curiosa esa confluencia de elementos como la tortilla de harina, la machaca, la carne seca, en fin. Entonces, hay una serie como de productos emblemáticos. Otra cosa, por supuesto, va a ser el béisbol, como una cosa emblemática, ¿no?, de la región. Y hablar del paisaje, extrañar el paisaje, ¿no?, el desierto, los atardeceres, presumir ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que, y por supuesto que hay una serie de elementos también de género allí, ¿no? Las mujeres más bonitas. Hace poco me tocó estar en una peluquería en Guaymas y se dio una discusión un poco relajada y festiva, ¿no? Pero con un señor de la Ciudad de México que estaba cuestionando, dice, en Sonora, dice, nomás les falta regalar repollos en el día de los cumpleaños, porque a todos le echan repollo, ¿no? Empezó con una crítica culinaria y todo el mundo se reía, ¿no? Se reía. Hasta que al final le dijo, bueno, a ver, pero ¿dónde son las mujeres más bonitas? Y el señor se quedó callado. Entonces, ya ves, ya te fregamos, ¿no? Entonces, hay todos esos elementos y que tienen su historia. Ahora, pero a nivel de cómo se construye identidad cuando se está afuera, casi siempre tiene que ver con aquello que nos produce emociones. Y las emociones tienen mucho que ver con nuestra vida familiar, nuestra vida con nuestra madre, con nuestro núcleo principal, ¿no? Y la alimentación es fundamental. En estos, sentidos de identidad y de pertenencia, ¿se ha ido transformando estas identidades a lo largo del tiempo? ¿O siempre han sido las mismas desde hace muchísimos años? No, se ha ido transformando. Yo hice un estudio sobre el discurso regionalista en el siglo XIX. Y el discurso regionalista, hay que decirlo, fue un discurso que crearon las élites políticas para justificar la separación del estado de Sonora del estado de Sinaloa. Entonces fue una invención un poquito siguiendo la lógica del pensamiento político liberal burgués de Montesquieu y de todos ellos, que decían que a cada cultura debería pertenecer un sistema legislativo diferente. Las leyes tienen que ver con la historia y con la cultura de un pueblo. Y entonces con ese argumento decían, la historia y la cultura de Sonora es diferente a la de Sinaloa. Por eso necesitamos ser un estado independiente del de Sinaloa. Ese fue el argumento. Y entonces el discurso del siglo XIX sobre cómo son los sonorenses, dice, los sonorenses son cándidos. Y a mí me da mucha risa cuando leo eso, porque cándidos. O sea, cándidos significa inocentes, ingenuos. Y son muy bonachones y muy amables y cosas así. Entonces, ese discurso va a transformarse a lo largo del siglo XIX. Cuando el porfiriato en Sonora, el triunvirato, tenemos otro discurso con Ramón Corral, otro discurso sobre Sonora que enfatiza el tema del progreso, el tema de la hispanidad, el tema de la herencia española en la cultura sonorense, incluso en términos de raza, ¿no? Porque ya está el discurso evolucionista racial, ¿no? Entonces se presume mucho que la mayoría somos descendientes de españoles, ¿no? Todo ese discurso del porfiriato, ¿no? En Sonora
somos proclives a la civilización, estamos dispuestos siempre al progreso, el Estado es un lugar ideal para la inversión. Se trata de construir un discurso para que vengan empresas mineras, vengan inversionistas, comerciantes a instalarse en el Estado. Y van a decir cosas como, incluso aquí usted puede encontrar con quién casarse una hermosa castellana sonorense, ¿no? Entonces presumen la belleza y la hispanidad. Eso se va a transformar con 50 años después, con Abelardo L. Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Y entonces se va a presumir otras cosas, ¿no? Modernidad y demás. Entonces, si el discurso se ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Hay aspectos identitarios que han desaparecido, que ya no se han seguido haciendo, realizando o actuando en el estado de Sonora? Bueno, es difícil decirlo. Yo creo que se va transformando en la medida que la sociedad, la cultura se transforma. Es decir, ¿qué hubiera añorado una persona de otra época, ¿no? En los años 20 o principios del siglo XX, si se iba a otra ciudad? Probablemente iba a añorar otras cosas. Tal vez seguramente a nivel de la comida iba a añorar las mismas, a nivel del atardecer o del clima, aunque les parezca extraño. Cuando uno está afuera también extraña el clima. Claro. A mí me pasó, yo viví en Canadá y les puedo asegurar que extrañaba el sol de Sonora y extrañaba el calor, deseaba ese calor, ese sol. Y la luminosidad, la luz que hay aquí es increíble. Cuando vives en otros países te das cuenta de eso, que es maravillosa la luz. Y prometí nunca vas a volverme a quejar del calor, ¿no? Porque te das cuenta en la carencia, el valor que tiene. Pero aparte de eso, que sigue siendo común, seguramente hubieran extrañado otras cosas como la dimensión pequeña de los poblados, la tranquilidad, la paz pública, la fraternidad que existía y que muchas cosas se han perdido. O sea, la seguridad, las formas de vivir segura, la honradez, el poder vivir con puertas abiertas, dormir afuera de la casa. O sea, son cosas que ya ahora no se pueden extrañar como parte de la identidad porque ha ido desapareciendo. Sin embargo, hay gente de los pueblos que te puede decir que todavía lo hacen, o que viven en los ranchos. Te vas a Nátora, por ejemplo, pues así vive la gente todavía, o te vas a Tecoriname o a esos poblados, ¿no? Entonces, ellos todavía extrañan eso cuando salen de Zaguaripa o salen de San Pedro de la Cueva o salen de Mata, extrañan ese sentido de comunidad y de afectos, de solidaridad. Ellos sí pueden extrañar eso, pero ya como identidad sonorense es difícil que un hermosillense hable de eso, ¿no? Sí. Porque ya no lo vive de manera cotidiana. Y en sus palabras, ¿qué identifica a un hombre sonorense? Bueno, eso es muy interesante porque cuando yo he hecho trabajo sobre eso bastante, y entonces habría que diferenciar entre el discurso, digamos, estereotipado de la identidad, que te lo construyen los medios de comunicación, te lo construyen las personas, lo reproducen, ¿no? A través de la cabalgata, de la expo ganadera y todo esto, a una investigación más antropológica sobre cómo la gente define qué significa ser hombre aquí en Sonora. Y ahí sí te puedo decir, por mi libro Hombres Sonorenses, que es un estudio de 3 generaciones de hombres de Sonora, que le dan una gran importancia al trabajo. O sea, cuando le pregunto a los hombres, los entrevisto, ¿cómo debe ser un hombre? Y siempre te contestan, debe ser trabajador. Y en segundo lugar, trabajador. Y en tercer lugar, trabajador. Y otra es ser serio, no hacerse con payasadas, ¿no? Sí. Entonces, este tema del ser serio, el de cierto control emocional, el ser como no andar de hablador, boca floja, dicen, ¿no? Sí, es decir, digamos, dar testimonio de lo que dices, esa seriedad, esa honradez de la palabra, esa parquedad emocional, es parte de algo que se ha aprendido de cómo debe ser un hombre. Y por supuesto, presumir que se trabaja. En Sonora da vergüenza, nadie presume ser flojo. Nada presume ser flojo. Y digamos, a diferencia de otros lugares donde hay canciones sobre la flojera, aquí se vería bastante raro, ¿no? Porque el trabajador construye identidad masculina, pero también construye la noción de ser un padre ejemplar, un esposo ejemplar, pero incluso construye la noción del respeto a sí mismo, del respeto en la comunidad, e incluso la sexualidad.
Es decir, cuando le pregunta a los hombres sobre el trabajo, dicen cosas como, pues ¿cómo no le iban a hacer chivo si era bien huevón, ¿no? ¿Cómo no le iban a hacer chivo? O sea, asocian la infidelidad con no ser un buen proveedor, con no ser trabajador. Y entonces por eso es que también uno de los peores insultos en Sonora no es el que existe en otros lugares del país, sino el chivo. Es decir, chivo, ¿no? Los de Guaymas le dicen a los de Empalme chivo, y cuando vas al béisbol, al umpire, cuando está enojada la gente le gritan chivo, umpire, chivo, ¿no? Porque el chivo realmente tiene que ver no solo con la infidelidad, ¿no? Que le pongan los cuernos la pareja, sino con el tema de te ponen los cuernos porque no eres un hombre trabajador, porque no eres un hombre aplicado a la responsabilidad de ser proveedor, etc. Entonces, en términos antropológicos, por ahí va la cosa. También se ha transformado en las generaciones, hay otros significados, ¿no? Como saber hacer de todo, dicen algunos, o el ser echado para adelante. Esas cosas siguen siendo importantes, tener ese valor, esas cosas de esas. Y en las generaciones jóvenes se encuentran uno otras cosas, ¿no? Que también se van agregando como aspiraciones de ser importante, o ser rico, o ser famoso, ser popular, ¿no? En las generaciones más jóvenes están esas aspiraciones, pero sigue habiendo esos otros valores que de alguna manera permean. Cuando se habla sobre esta identidad sonorense, se habla meramente de, identidades masculinas, ¿no? Caballos, sombreros, botas, carne asada. ¿Cuál es el papel que tiene la mujer en esta identidad sonorense? Fíjate que es muy interesante, porque una cosa es el mito como de origen, de dónde venimos los sonorenses, y los sonorenses tenemos un origen rural, definitivamente. Eso hay que perderlo de vista. Pero las mujeres están incorporadas a ese discurso, y por eso también participan en cabalgatas, y tenemos gobernadora con sombrero vaquero. O sea, también se incorporan a ese discurso de la franqueza, etcétera, etcétera, y de las comidas, y de lo bonito que es el paisaje, y de lo bonito que son las mujeres. O sea, también participan de ese discurso. Y tal vez en la historia del discurso regionalista aparecieron tarde las mujeres. Aparecieron a finales del siglo XIX siempre como bonitas, y como te puedes casar tú, empresario, si vienes a Sonora a invertir, ¿no? Pero paulatinamente aparecen luego como las encargadas de moralizar a los hombres, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, es muy interesante esto que menciona, cómo cosas tan comunes tienen estos significados. También el término chivo, también son cosas muy interesantes que a común no se saben, ¿no? También estas identidades masculinas y femeninas que se encuentran también es algo para rescatar. Bueno, le agradecemos, doctor. Si gusta, le doy un espacio para que nos dé su contacto, dónde podemos contactarlo o qué proyectos se están realizando. Muchas gracias, Jorge. Claro que sí, me pueden encontrar en el correo gnunes@ciad.mx, que es mi correo institucional. Y por supuesto también tenemos una asociación civil que se llama Alianza para el Folclore y el Patrimonio Cultural del Norte. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram. Y tenemos algunos documentos audiovisuales también en YouTube. Y ahí estamos, ¿no? Para servirles, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, ha sido todo por hoy. Le agradecemos su asistencia y ha sido un honor tenerlo aquí en el Baúl de Pesqueira. Bueno, algo que se me escapa, algunos libros míos están en la librería universitaria. Ahí los pueden encontrar, el de Hombres Sonorenses, el del último que se llama Fariseos, Moral, Control de los Impulsos y Masculinidad en la tradición folclórica de San Pedro de la Cueva Sonora. También ahí se encuentra en la librería universitaria. Ok, bueno, muchísimas gracias. Sin más que decir, nos despedimos. Gracias. Eso es todo por hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas. A Gonzalo Olivera en la operación técnica, a nuestro productor, a nuestro guionista y camarógrafo, y a todos los que colaboran en la realización de este programa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Baúl de Pesqueira. Que tengan excelente semana. Se despide de ustedes Andrea Peralta Rascón y hasta el siguiente episodio.